Muy buenas tardes tengan todos, estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Pues es un honor para mí tener aquí al doctor Luis Zapata, que nos va a hablar sobre explosiones durante la formación de las superestrellas. Antes de comenzar, permítanme leer una breve semblanza de su trayectoria. El doctor Luis Zapata obtuvo su doctorado en el año 2006 en astrofísica, el cual fue realizado en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics en los Estados Unidos y en el CRIA, ¿no? Creo que es Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Ha trabajado como astrónomo para el Observatorio de Submillimeter Array, localizado en Mauna Kea, Hawái, en los Estados Unidos, así como para el Max Planck Institute for Radioastronomy en Alemania. Actualmente es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, ubicado en Morelia, Michoacán. Su principal área de investigación es el estudio de la formación de estrellas, sistemas planetarios y origen de la vida en el universo, usando observaciones en las longitudes de ondas submilimétricas con observatorios que se encuentran en diferentes partes del mundo. Así que, pues, adelante, Luis, es todo tuyo el escenario. Pues muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar aquí compartiendo lo que he estado investigando desde mucho tiempo, ¿no? Lo que les voy a platicar en esta época o en esta ocasión, pues es algo de hecho que empecé a estudiar desde cuando finalicé el doctorado, cuando me fui a hacer una estancia postdoctoral a Alemania. Ahí empecé a estudiar este tipo de fenómenos. Y este tipo de fenómenos es de algo pues muy nuevo, ¿no? Vamos, anteriormente uno podría pensar en los inicios del 2000 o los 90s, 80s, este fenómeno como que no se conocía y es algo como que realmente es de la astrofísica así más moderna que uno se pueda pensar, ¿no? Entonces les voy a platicar para empezar algo que ya conocemos desde hace bastante tiempo, ¿no? Nosotros aquí los astrónomos utilizamos este diagrama que les estoy poniendo aquí. Es un diagrama así muy clásico que le llamamos diagrama HR. El diagrama HR es un diagrama que nos ayuda a entender un poquito la evolución de las estrellas y cómo que estas estrellas van siendo diferentes dependiendo de su masa. Por ejemplo, aquí pueden ver en la parte de abajo, en el eje de las X, la clasificación espectral. Nosotros tenemos a las estrellas, las clasificamos por una serie de letras dependiendo de su temperatura. Y ahí pueden ver, por ejemplo, abajo, las estrellas que son tipo O, tipo B o tipo A, son estrellas que les llamamos masivas. Y las estrellas como F, G, K y M, pues son estrellas de mucho más baja masa, o sea, baja masa como el Sol. Ahí pueden ver las temperaturas. Por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, las estrellas que son muy grandes y muy masivas, estas tipo O o B, que tienen una temperatura en la superficie del orden de 30.000 a 10.000, o sea que son bastante calientes y generalmente son azules, ¿no? Uno pensaría, por ejemplo, en el espectro electromagnético, pensaría que las estrellas que son más calientes, pues son más azules. Esto también por la cantidad de luz que emiten, y las estrellas que por ejemplo son más frías, pues generalmente las vemos más rojizas porque son mucho más frías, ¿no? También dependiendo del espectro. Entonces, en este diagrama podemos graficar como la temperatura de la superficie de las estrellas con respecto a la luminosidad. La luminosidad aquí es como la cantidad de energía que tiene o que desprende una estrella por unidad de tiempo. Esta es una cantidad así que los astrofísicos utilizamos mucho y que nos ayuda como a entender como esta cantidad de energía que también es un poco relacionada con la intensidad o el brillo de las estrellas. Entonces pueden ver, por ejemplo, el Sol tiene una luminosidad solar que por ahí está en este eje de las Y. Y en este diagrama, que es así como algo muy clásico de la astronomía, podemos ver estrellas que se encuentran en la secuencia principal. La secuencia principal es cuando la estrella se encuentra en equilibrio tanto termodinámico, en equilibrio también de presión, o sea, hidrostático. Y eso es lo que nos está diciendo, es que las estrellas que son más frías, pues son menos luminosas y tienen una temperatura mucho menor.
o sea que están acá del lado derecho, y las estrellas que de hecho se encuentran hacia arriba, en la parte izquierda, pues son aquellas superestrellas, estrellas que tienen 30, 60 masas solares y pues temperaturas grandísimas, ¿no? Entonces este diagrama nos permite ver que estrellas que se encuentran en la parte superior, pues son las estrellas muy masivas, azules, brillantes, y las estrellas que se encuentran en la parte inferior son las estrellas de baja masa, débiles y rojizas. Más o menos pueden ver también aquí la edad de cada una de las estrellas. Por ejemplo, pueden ver que las estrellas que son muy masivas, el hecho que sean muy masivas, pues consumen muy rápidamente su hidrógeno para poder producir las explosiones termonucleares en sus centros y viven muy poquito tiempo. Por ejemplo, viven solamente del orden de 10 millones de años. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Sol, pues van a durar pues alrededor de unos 10,000 millones de años, o sea que es realmente diferente la edad de las estrellas que son muy masivas a la edad de las estrellas que son como muy chiquitas. Si ven, por ejemplo, si se van todavía a estrellas, por ejemplo, como en estas enanas rojas, pues la edad que van a tener es aún más grande, o sea, del orden de 10 veces más que las estrellas del tipo solar, ¿no? Entonces las estrellas, así las superestrellas, pues son estas estrellas azules que se encuentran en este diagrama y no son las superestrellas que le vamos a llamar ahorita. Este tipo de estrellas son como muy como peculiares en la evolución estelar, ¿no? Esto, por ejemplo, es un diagrama también que le pongo de cómo, por ejemplo, evolucionan las estrellas dependiendo de su masa. Esto es algo que ya también se conoce desde hace mucho tiempo, que se ha estudiado muchos astrofísicos, y lo que se sabe es que una vez que nacen las estrellas y depende de su masa, pues tenemos las superestrellas azules, las estrellas que son como el Sol, las estrellas que son más rojizas y hasta las estrellas que son como cafés, que son las enanas cafés, pues va a depender de cómo es su masa, va a terminar en diferentes cosas. Por ejemplo, aquellas estrellas que tienen 20, 60 masas solares, lo que se piensa es que esas estrellas explotan en supernova una vez que, por ejemplo, su núcleo se empieza a volver inestable y ya no puede realmente continuar produciendo esta energía a través de las explosiones termonucleares. Lo que va a hacer su núcleo es que se va a contraer rapidísimamente y las partes así más externas o las capas externas van a salir expulsadas como una supernova, ¿no? Va a formar una supernova muy brillante que llega a ser tan brillante como el núcleo de las galaxias, pero en el centro, dependiendo de la masa de Chandrasekhar, pues va a depender si se va a volver una estrella de neutrones o va a continuar para hacer un black hole o un hoyo negro, ¿no? Entonces, dependiendo de la masa de Chandrasekhar, que son como alrededor de 2 masas del Sol, puede convertirse en una estrella de neutrones si no sobrepasa ese límite, y si lo sobrepasa se vuelve un hoyo negro porque ya la gravedad es tan fuerte que no lo va a detener la fuerza que hay todavía en las estrellas de neutrones, ¿no? Si nosotros nos vamos como el Sol, pues el Sol se va a volver una enana, o bueno, una enana blanca, pero una vez que pase esto, pues va a hacer diferentes fases, va a tener una fase de, de gigante roja, ¿no? Va a expandirse sus capas exteriores, se va a volver más rojiza porque va a tener una temperatura mucho menor. Esas, en algún punto, todas las capas exteriores se van a salir expulsadas y se va a volver una nebulosa planetaria. En el núcleo, pues va a quedar una enana blanca, que es el remanente de todo aquello que en algún punto estuvo alimentando al Sol y estuvo realmente produciendo la luz, ¿no? Vamos, es el núcleo que va a estar constituido posiblemente por carbono, por helio y posiblemente pues a lo mejor materiales un poco más pesados, ¿no? Pero pues en en esa etapa pues va a quedar como ese estilo de remanente. Para Si nos vamos responder. ¿No? a cosas de mucho más baja masa, que son estas enanas rojas o enanas cafés, pues lo que va a pasar es que sus capas exteriores no van a sufrir ninguna expulsión
y simplemente vamos a tener cosas que van a ir perdiendo el brillo. Pero lo que nos interesa a nosotros, pues es la evolución de las estrellas, estas supergigantes que explotan en supernovas. Esto ya hace mucho, pues ya se conocía, ¿no? Realmente se sabía que este tipo de estrellas probablemente cuando mueran, el hecho de que son tan grandes y tan masivas, pues la muerte va a ser muy brillante y va a producir una supernova y el remanente pues va a ser un hoyo negro o una estrella de neutrones. Por ejemplo, una estrella que ahorita es muy típica, que estamos esperando la explosión, pues es Eta Carina. Eta Carina, lo que se piensa es que en algún punto una de las dos estrellas, porque es un sistema binario con alrededor de 50 y 60 masas solares, cada una de sus componentes, debería de explotar como una supernova y causar una cosa así espectacular, ¿no? Entonces las estrellas masivas, como que ya desde hace tiempo se sabe que la muerte explotan y explotan de una manera muy violenta, y eso tiene que ver de que se acabe la fuente de energía en su centro. Por ejemplo, aquí está la supernova de Kepler, que ocurrió en 1604. Es una imagen de varias imágenes, o sea que es una imagen compuesta. Pueden ver los rayos X, pueden ver la emisión en el óptico, pueden ver también la emisión en el radio, y realmente es algo espectacular lo que ocurre con las supernovas, ¿no? Y cómo es que nosotros las podemos ver en el cielo. Todo ese gas, pues es gas que realmente viene de la estrella masiva que estaba en ahí, muy tranquila, pero pues llegó a su etapa final y expulsó todo el material. Estas supernovas, de hecho, tienen energías más o menos de alrededor de 10 a la 51, 10 a la 52 ergios. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el gas, unas 10 masas solares o una masa solar, y la aceleramos a 10.000 kilómetros por segundo, pues más o menos vamos a obtener esa cantidad de energía, o sea que es la cantidad de energía de las supernovas. O sea que es bastante fuerte y por eso es que la podemos apreciar. Las supernovas, como saben, pues pueden durar del orden de un mes y puede ir bajando el brillo hasta que ya se vaya perdiendo, ¿no? Nos han ayudado en muchas cosas, por ejemplo, en medir distancias. Las supernovas son muy buenas. Aquí tengo un videíto, déjenme ver a ver si funciona, de una supernova que ocurrió en una galaxia que se llama la galaxia del Centauro, una galaxia externa, y pueden ver ahí la explosión de la supernova. Las supernovas generalmente cuando explotan, pues es un evento que pueden apreciar, es un evento como bastante simétrico, que parece ser como una especie de cascarón. Lo que estamos viendo aquí en esta explosión de supernova es de hecho la luz que está siendo reflejada por las diferentes capas de, de gas que hay alrededor, y no es como la luz propia de la nebulosa, sino es luz que va avanzando y va haciendo como un eco y se va viendo cómo explotan estas cosas, ¿no? Más o menos, como les decía, pues duran alrededor de un mes de brillo y luego van decayendo hacia un pico máximo. Pero esta es la muerte así de la supernova, así que ahorita pues ya hemos ido entendiendo cada vez mejor. Ahora les voy a platicar de algo que es un poco más nuevo, por ejemplo, la formación de las estrellas. La formación de las estrellas, de hecho, fue mejor entendida en los años recientes y se ha ido tratando de ver cómo es que las estrellas se van formando. Esta es una cosa así un poco diferente, ¿no? Vamos, una cosa es la muerte de las estrellas, que la vimos dependiendo de su masa, pues va a ser los diferentes tipos de muerte. Pero para formar una estrella con diferentes masas, parece tener como diferentes procesos, ¿no? En esta imagen que les veo aquí es de hecho un videíto que se hizo con el telescopio Hubble, y es una serie de diferentes imágenes en diferentes años. Y esta es una estrella muy jovencita, o sea que apenas se está formando, y se le conoce como el objeto HH30. El HH30 de hecho viene de dos nombres, de un estadounidense y un mexicano, que se llama Herbie y Aro, que es aquí mexicano y que de hecho fue uno de los primeros
investigadores que trabajó en el Observatorio de Tonantzintla en Puebla y fue uno de los pioneros en tratar de entender cómo es que las estrellas realmente nacen, ¿no? Entonces, cuando nacen y cuando son muy pequeñitas, tienen como dos procesos muy importantes. Un proceso es de acreción, o sea que material que está alrededor de la nube, en la nube molecular, está cayendo hacia la estrellita, más o menos está como por aquí la estrellita, y ese proceso de acreción lo que está haciendo es que está haciendo que la estrella vaya creciendo en masa y vaya ganando masa, ¿no? Alrededor de las estrellas que son muy jóvenes hay estos discos de acreción, ¿no? Es como un disco así muy delgadito y que mediante ese disco pues está permitiendo que la estrella vaya ganando masa. Pero hay también a la par una especie de expulsión de materia. Pueden ver, por ejemplo, que aquí se ve como un jet, que es como un chorro así muy colimado de material que está siendo expulsado de la protoestrella. Entonces, los procesos tanto de acreción como de expulsión, cuando se forman las estrellas, es algo como muy unívoco. O sea, realmente cuando tú estás haciendo que una estrella vaya creciendo y tengas un disco de acreción, también de alguna manera debe de ir expulsando parte de ese material. ¿Por qué? Porque lo que se piensa es que para que el material vaya cayendo hacia la protoestrella, tiene que ir perdiendo momento angular para poder ir avanzando a radios mucho más pequeños y acercarse a la protoestrella. De alguna manera se tiene que desprender de material. Por ejemplo, piensen en el sistema solar. En el sistema solar, todos los planetas giran en una órbita casi circular. Y una de las propiedades importantes de los planetas en estas órbitas es que su momento angular se conserva, o sea que realmente no es que vaya variando cuando el, el planeta va girando alrededor del Sol, sino que se conserva, o sea que está en la misma órbita y sigue en la misma órbita. Para un objeto como un disco de acreción, ese momento angular debe de ir cambiando y se debe de ir perdiendo para poder ir avanzando. Y algo que ocurre es como esta especie de video que hay en una bailarina, una vez que la bailarina, por ejemplo, imagínense en una pista de hielo, está bailando y está girando. Si la bailarina cierra sus manos, la conservación del momento angular lo que nos dice es que la velocidad angular va a empezar a aumentar y la bailarina empieza a girar mucho más rápido. Y eso mismo ocurre en estos discos de acreción. Cuando el material se va aproximando al centro, empieza a girar mucho más rápido y empieza a expulsar también parte de este material. Esto mismo ha sido observado, por ejemplo, en los hoyos negros de estelares y también en los hoyos negros supermasivos en los centros de las galaxias. Entonces, como que lo que hemos ido entendiendo es que estas estrellas pues se forman con estos dos procesos, ¿no? Uno de acreción, así de material que está cayendo, y de expulsión a la par. Y para ese tipo de fenómeno como que se había entendido muy bien lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando vamos teniendo estrellas que son mucho más masivas? Pues las cosas se van complicando un poquito más. ¿Por qué? Porque las estrellas masivas emiten radiación muy rápidamente. Por ejemplo, uno puede pensar que si la radiación, si una estrella es muy masiva, entonces va a ir ganando masa muy pronto y esa misma masa va a hacer que las reacciones termonucleares en su centro se activen y empiezan a emitir una gran cantidad de luz. Una vez que emite una gran cantidad de luz, la masa o la nube ya no puede seguir acretando. ¿Por qué? Porque la misma presión de radiación las hace que se frenen y ya no sigan creciendo. Entonces, como que es algo complicado de entender cómo una estrella masiva sigue ganando así masa y va creciendo y creciendo. Ha habido, por ejemplo, reportes o mediciones de estrellas masivas que alcanzan las 150 masas solares, casi 200 masas solares, que son las cosas así bestiales y que realmente como que no se entiende cómo es que llegan a llegar a tener tanta masa a partir de estas nubes moleculares. Por aquí pueden ver una región de formación de alta masa con estrellas que son muy masivas. Entonces lo que se ha propuesto es que probablemente también a lo mejor el mecanismo este
de la formación de las estrellas de baja masa que ya se ha estudiado, que se tiene muy bien entendido, que tiene estos chorros y que tiene estos como discos de acreción que está como cayendo hacia la estrella y está haciendo que gaste, pues a lo mejor es un proceso que se dé y que vaya ganando más así. Entonces aquí, por ejemplo, les pongo una imagen artística de cómo se podría ver los chorros estos que están saliendo así, pues súper veloces. Y también una imagen de una estrella masiva que tiene como estos chorros y tiene también este disquito y parece ser como la imagen que nos ayuda a entender que a lo mejor se formen mediante la misma manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a poner una imagen de la región donde yo he estado estudiando durante mucho tiempo este tipo de estrellas y es en Orión. Por ejemplo, en una noche así que vayan hacia el cielo, van a poder ver estas tres estrellitas que se le conoce como las tres Marías, ¿no? Abajito de estas tres estrellitas que las pueden ver ahí, está la nebulosa de Orión, que es una región donde se están formando estrellas a una gran cantidad así bestial y se están formando también estrellas que son muy masivas. Entonces nosotros vamos a Orión y vamos y vemos cómo qué es lo que está ocurriendo, pues vamos a encontrar que en su centro de la nebulosa de Orión existe de hecho lo que se conoce como el trapecio. El trapecio son cuatro estrellitas, de hecho masivas, como unas 10, 20 veces más masivas que el Sol. Las pueden ver ahí hacia el centro de esta imagen, que es una imagen de un telescopio japonés que se encuentra allá en Hawái. Y las pueden ver las cuatro estrellitas al centro, muy masivas, en una región de formación. Estas cuatro estrellitas son estrellas que ya se formaron, pero son muy jóvenes. De hecho, pueden ver pues, que todavía tienen todo el gas alrededor, ¿no? Y hacia el sur pueden ver otra región, que es una región de formación mucho más joven, o sea que todavía se están formando estrellas. Se puede ver ahí como en colores amarillescos. Pero lo que me interesa es que pongan atención en la parte así norte de esta imagen, o sea, en la parte donde se ven como esta especie de explosión que está por ahí, que se reconoce como Orión KL o Orión BNKL por la gente que lo descubrió. Y pueden ver ahí que realmente parece haber ocurrido como una explosión fuertísima, ¿no? Donde expulsó como material y realmente no se sabe muy bien qué había ocurrido. De hecho, mucha gente pensó que probablemente era una supernova o probablemente ocurrió algo parecido para producir esta especie de explosión. Si hacemos un zoom y nos vamos especialmente a esa región en Orión, hacia el norte, que era lo que les decía, que es Orión KL, pues pueden ver mejor la explosión y nos da así como realmente la idea de que probablemente sea como una explosión. La masa, por ejemplo, que nosotros estimamos de esta explosión es alrededor de 10 masas solares, o sea que es una gran cantidad de masa que salió expulsada. Realmente las velocidades que nosotros hemos medido pues son mayores a 100 kilómetros por segundo, o sea que son bastante veloces estos como deditos que se ven en esta imagen infrarroja. Si nosotros calculamos la energía cinética de esta explosión, pues vamos a tener como que es alrededor de 10 a la 47 ergios. O sea que no es realmente una supernova, pero realmente está alrededor de la energía de una supernova, ¿no? Y como les decía, pues realmente lo que la gente ha pensado es que probablemente se deba a una explosión de supernova, pero lo que es curioso es que está dentro de una región de formación de estrellas, o sea que para que ocurra una explosión de supernova, como que debía de pasar mucho más tiempo y realmente estar a lo mejor solitarias sin toda esta nube todavía y realmente poder explotar, ¿no? Entonces como que hay mucha duda o ha habido mucha duda de qué realmente ocurrió aquí donde se están formando estrellas de muy alta masa, o sea, estas superestrellas azules que era lo que les hablaba. Si nosotros volvemos a hacer un zoom, pues pueden ver que parecen ser como unas trayectorias. Esta es una imagen del telescopio Géminis también allá en Hawái
y pueden ver, por ejemplo, que parece ser que hay unas especies de pelotitas de color azul, si las ven ahí, que son muy calientes, que son como las cabecitas de estos filamentos y dejan como una especie de estela, ¿no? Se ve como si hubiesen dejado una especie de estela cuando estas han avanzado. Si nosotros medimos los movimientos propios o vemos cómo se van moviendo en el cielo, pues estas cosas se van yendo hacia distancias mucho más lejanas, o sea que fueron de alguna manera, parecen haber sido como eyectadas, ¿no? Algo pasó que parece haber sido como eyectado y parece estar avanzando en el espacio, o sea, como si hubiese ocurrido como una especie de explosión ahí en el centro. Por ejemplo, las cabecitas que ven aquí tienen temperaturas mayores a 2000 Kelvin, o sea que son también muy calientes, y que a lo mejor no es que sean balas, a lo mejor nada más son como cambios de densidad y que se vuelven más calientes las cabecitas, ¿no? De estos filamentos. Entonces yo lo que estuve trabajando ya hace como, pues alrededor de unos 10 años, fue trabajar con un arreglo con un arreglo que se encuentra en Hawái, allá en los Estados Unidos, que estuve por ahí un año trabajando con este observatorio. Y este observatorio es muy especial, ¿no? Es un observatorio que está en las longitudes de onda del submilimétrico, o sea, más o menos como en el radio, y principalmente está dedicado para estudiar como la emisión muy fría en el universo, que es el submilimétrico. Todo aquello que está como en el radio, pues no son eventos así muy energéticos, sino son como eventos más fríos y que están dedicados. Por ejemplo, uno puede estudiar pues, la formación de las estrellas, puede estudiar la detección de moléculas complejas, como varias cosas en el universo así frío. Entonces, este está dedicado para estudiar esto. Si nosotros ahora tratamos de entender cómo es que funciona la física de un movimiento, de un objeto en movimiento que está emitiendo luz, pues es muy parecido al efecto Doppler del sonido, nada más que ahora se aplica en la luz. Si este objeto, por ejemplo, en el cielo se está moviendo, las ondas que está emitiendo, la luz que está emitiendo, pues puede volverse ya sea mucho más azul, con frecuencia más alta, que es este que ven ustedes hacia la izquierda, o puede volverse mucho más rojiza, que son longitudes de onda más largas y frecuencias mucho más bajas. Entonces podemos obtener que la luz que está emitiendo pues está corrida como hacia el azul, que está viniendo el objeto hacia nosotros, es de alguna manera como que se apachurrara las ondas porque tiene una cierta velocidad en esta dirección, y del otro lado como si pues ahora las estirara, ¿no? El objeto. Entonces, las cosas que nosotros podemos ver, la emisión que nosotros podemos ver en el cielo, la podemos ver, de hecho, que se está aproximando hacia nosotros o de hecho que se está alejando. Entonces podemos conocer el gas que se acerca y el gas que recede simplemente por el efecto Doppler, y podemos saber muy bien cómo está en tercera dimensión, como este tipo de objetos que emiten esta radiación. Entonces lo que yo me agarré es tratar de estudiar esta explosión hace ya tiempo y tratar de ver cómo estos como filamentos o estos deditos que se ven en H2, o sea que el H2 es el hidrógeno molecular y emiten el hidrógeno molecular, se estaban alejando de nosotros o se estaban acercando de nosotros, y cómo más era como su estructura en tercera dimensión. Otra cosa que también me interesaba estudiar era conocer muy bien el centro de la explosión, ¿no? ¿Cuál sería como su centro, hacia dónde apuntaban? Entonces aquí tienen como dos imágenes. Una imagen es en escala de grises, es la emisión de H2, de esta molécula que es el hidrógeno 2, que se emite principalmente por choques. Se está chocando algún material en el medio interestelar, se excita la molécula y pueden ver cómo deja como esta especie de estela, que es el H2. Y también otra molécula que la podemos ver en radio, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, esa molécula la puede uno excitar muy rápidamente en el medio interestelar. Si, por ejemplo, pasa una bala así rapidísima, esta molécula se excita y empieza a emitir radiación y la podemos captar con nuestros radiotelescopios.
y podemos ver muy bien dónde se encuentra excitada y cómo es que deja estas estructuras. Entonces, esta explosión, lo que tratamos de entender es cómo es que fue ocurrida o qué es lo que ocurrió en su centro para ser producida y qué realmente probablemente nos esté como diciendo qué información nos esté dando. Entonces, aquí pueden ver como dos deditos, unos rojos y unos azules. Los rojos son deditos que de hecho receden de nosotros, o sea que se están alejando de nosotros. Y estos deditos azules son de hecho cosas que se están aproximando. Y realmente pueden ver, por ejemplo, que estos deditos pues también apuntan a un centro, a un cuadrito que está por ahí en el centro. Y ese cuadrito es como el centro así muy especial de esa como explosión. Entonces podemos saber muy bien dónde ocurrió como la explosión. Y esa explosión, si nosotros nos podemos estudiar así más detalladamente, vamos a ver que la explosión ocurrió en, en una como regioncita que está en esta parte, ¿no? La pueden ver ahí en el mouse y pueden ver, por ejemplo, que esa parte de, como la otra vez, esa parte es como el centro de la explosión. Entonces pueden ver muy bien dónde se encuentra el centro de la explosión. Y otra cosa que se había conocido también desde hace ya algo de tiempo es que hay unas estrellitas, de hecho les llaman estrellas errantes, estrellas jóvenes errantes, que también parecen haber partido al mismo tiempo de la explosión, parecen ser expulsadas también y tener como velocidades pues también muy altas, ¿no? Algo interesante de la explosión es que nosotros en astronomía utilizamos este diagrama, que es el diagrama posición-velocidad. Este diagrama lo que pueden ver es que en el eje de las X, pues está la distancia proyectada o la posición, y en el eje de las Y, pues graficamos como la velocidad radial que nosotros podemos detectar en nuestras observaciones de los filamentos que fueron como expulsados. Y lo que pueden ver aquí es algo como muy impresionante porque cada uno de los filamentos parece apuntar hacia un origen muy particular, como si fuera una explosión, ¿no? Y otra cosa así muy interesante es que si pueden ver es que los filamentos que tienen altas velocidades se encuentran pues a distancias mucho más largas y aquellos filamentos que tienen velocidades pequeñitas parecen encontrarse en velocidades más pequeñas, y esta es una ley de Hubble como nosotros la conocemos, o sea que la explosión sigue una ley de Hubble y también en los filamentos como los eyectó, y todos ellos apuntan no solamente en un centro en posición, sino también apuntan en un centro en velocidad, que eso es algo como muy particular de una explosión. Entonces, realmente aquí lo que nosotros confirmamos es que realmente ocurrió como una especie de explosión, algo explotó en el medio de esta región de formación de estrellas de alta masa, que estamos investigando qué es lo que ocurrió con esta explosión. Y también partió de una velocidad de 9 kilómetros, que es la velocidad de la nube, o sea que todo está muy bien a partir de esta explosión, ¿no? Esto era lo que les comentaba más o menos. También si nosotros vamos y nos fijamos en el centro de la explosión, hay como 3 estrellitas que emiten en las longitudes de onda del radio, que tienen también velocidades mucho altas, como el orden de 10 a 30 kilómetros cada segundo. Y si nosotros calculamos cuándo hace que estas estrellitas estaban ahí en este centro, pues más o menos vamos a encontrar que hace como unos 500 años estaban estas estrellitas ahí en el centro, ¿no? Y lo podemos calcular con mucha precisión. Entonces lo que hemos visto es que de alguna manera cuando ocurrió la explosión, las estrellas también fueron expulsadas a velocidades muy altas junto con la explosión. O sea, como que está relacionada las estrellas y la eyección de las estrellas con la eyección y la expulsión. Más recientemente también se ha conocido que hay más estrellitas que parecen venir de esta región,
y que probablemente sea como un cúmulo que se desintegró, que de alguna manera ocurrió algo que eyectó a todas estas estrellas. Entonces, nosotros aquí en esta región pues tenemos la explosión y tenemos también la eyección de las estrellas. O sea, que hay un mecanismo que parece indicarnos que de alguna manera explota y las estrellas salen eyectadas, ¿no? Aquí en este video les quiero mostrar, es un video que es una simulación hidrodinámica que hoy está muy de moda en la astronomía, que uno puede poner diferentes tipos de física, vamos, puede poner la hidrodinámica, puede poner gas que está cayendo hacia una región y podemos ir como formando así artificialmente, viendo cómo es que las estrellas van ganando masa con sus disquitos y van realmente formándose, ¿no? Pero cuando se forman en cúmulos, parecen tener estas interacciones así violentas y interacciones dinámicas a través del tiempo de evolución que realmente van, de hecho, eyectando estrellitas y van viéndose cómo es que se va formando las estrellas. Esta imagen o este videíto que les enseño aquí, pues a la derecha está la densidad columnar, que es medio parecida a la densidad volumétrica, y al lado derecho pues está la temperatura, ¿no? Mostrando en diferentes colores la temperatura de estos disquitos. Entonces pueden ver, por ejemplo, los disquitos cómo están interaccionando así violentamente y cómo muchas de estas estrellitas pues parecen salir desprendidas y de alguna manera eyectadas. Entonces, en un principio lo que nosotros pensamos es que a lo mejor esta especie de explosión tiene que ver con la interacción de las estrellas masivas cuando se están formando y de alguna manera algo ocurre que no lo entendemos todavía muy bien, que explotan y eyectan toda esa material que tienen ahí. También de alguna manera pues van inyectando las estrellitas que nosotros los vemos en, en ese videíto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde aquel entonces? Pues desde aquel entonces, hace como 10 años, observamos con este observatorio pequeñito que nada más tenía como 8 antenas. Es un observatorio de los primeros, así que se empezaron a hacer en esas longitudes de onda y que ayudó mucho para el entendimiento. Pero ahorita hay otro observatorio que se construyó en Chile, que es uno de los observatorios que nosotros trabajamos mucho, que es el Observatorio ALMA, por sus siglas de Atacama Large Millimeter Array. Y este observatorio, pues es un observatorio más potente, ¿no? Uno puede pensar así físicamente que mientras más platos tenga, pues más fotones podemos ir recolectando, entonces se vuelven más sensitivos y podemos ver todo con mayor detalle. Entonces lo que hicimos es repetir estas observaciones que teníamos con, con el SMA allá en Hawái y tratar de ver la explosión y estudiarla con mayor detalle y verla ahora en tercera dimensión y tratar de ver cómo es que sería, ¿no? Entonces, pues estos son así los resultados espectaculares. Ahora pueden ver, esta es la emisión del monóxido de carbono, o sea que es la misma molécula que nosotros estamos estudiando. Pueden ver la explosión, o sea que aquí se ve increíble. Realmente tiene como 100 o 200 filamentos que fueron excitados y parece ser realmente una explosión. Realmente pueden ver las 3 estrellitas que les mencionaba que son errantes. Pueden ver filamentos casi de manera isotrópica, o sea que fue una explosión realmente isotrópica. En casi todas las direcciones nosotros encontramos diferentes filamentos y realmente esto fue como una cosa así espectacular, ¿no? Porque realmente el observatorio que ahora tiene 66 antenas, pues es una cosa mucho de una diferente calidad y una diferente escala de sensitividad. Entonces, si nosotros hacemos una imagen en esta región, pues podemos ver otra vez, por ejemplo, la nebulosa de Orión. Podemos ver estas 4 estrellitas que eran de las que les hablaba, que es el trapecio, estrellas masivas que ya se formaron y hacia el norte
podemos ver la explosión ahora mucho más espectacular, cómo es que realmente ocurrió y qué información nos puede dar de nuevo. Realmente lo que nos está diciendo es que algo violento ocurrió y explotó aquí en esta nebulosa, que es lo que estamos tratando de entender ahora, ¿no? Nosotros publicamos ya en el 2016 estas observaciones y fue algo así muy interesante, ¿no? Aquí este es un videíto que les preparé también, que nos da la posibilidad, como tenemos 3 ejes, tenemos 2 de posición, ascensión recta y declinación, pero tenemos la velocidad. Ahora sí, como lo hacen en el estudio de los de cuando uno va al médico y se hace una resonancia magnética, pues nosotros también podemos obtener la información en tercera dimensión. Entonces por ahí pueden ver la explosión, que en tercera dimensión, que es algo así espectacular. Y lo que pueden ver es que en la parte central, por ejemplo, está la emisión de la nube, más o menos parece ser como un cuadrito que está por ahí. Es principalmente la emisión de la nube a velocidades pues relativamente pequeñas. Si nosotros nos alejamos de ese eje, van a ser velocidades mucho más grandes y van a tener velocidades pues mucho más altas, ¿no? Velocidades radiales. Entonces aquí pues pueden ver cómo ocurrió la explosión. Realmente la explosión es simétrica. Parece ser que hubo filamentos o algo ocurrió que mandó estos filamentos en diferentes direcciones y realmente pues ocurrió hace como 500 años. Entonces aquí tenemos como 2 cosas interesantes. Una es la explosión y la otra es también las estrellas que parecen haber sido eyectadas, como que hay una manera de que la física de alguna manera hace una especie de interacciones y de alguna manera a lo mejor cuando se fusionan 2 estrellas se explotan y lanza todo este material hacia el medio interestelar. Entonces, la pregunta ahora que nos hicimos es, ¿realmente existen más casos como esta explosión en otras regiones de formación estelar? Pues es un proyecto que hemos estado empezando ahora y hemos ido observando otras regiones también donde se están formando estrellas masivas, tratando de buscar como explosiones. Realmente podemos encontrar más casos. Esto es algo que ocurre como las supernovas, ¿no? Relacionadas a la formación de las estrellas masivas, pues hemos ido buscando cada vez más. Ahorita volvimos a observar otra región donde se están formando también estrellas masivas y encontramos este caso en esta región, se llama G5.89, que es por sus coordenadas galácticas que está cerca del centro de la galaxia. Es una región también donde las estrellas de alta masa, o sea, de unas 50, 60 masas solares, se está formando ahí en el centro de esta región. Ahí pueden ver también que utilizamos un observatorio que se llama el observatorio también SMA, que se encuentra en Hawái, y nos encontramos igual como con una especie de filamentos que apuntan hacia un centro, y en ese centro pues parece estar una especie de anillo que está brillando mucho en el infrarrojo, y ahí en el centro hay de hecho una estrella tipo O que está como también un poco desplazada del origen de este flujo explosivo, ¿no? Entonces aquí pues también encontramos algunos de estos filamentitos, también tienen como esa cinemática de que parecen apuntar hacia un origen, pero realmente aquí fue como muy, pues realmente marginal el tratar de decir que este objeto también era explosivo. Entonces lo que volvimos a hacer es tratar de aplicar por tiempo en el observatorio ALMA y tratar de ver y estudiar con mucho más detalle este tipo de explosiones. Entonces volvimos a observar con ALMA, nos dieron el tiempo, estuvimos muy felices durante mucho tiempo y nos hicieron las observaciones. Esta es el resultado de esas observaciones. Como pueden ver, es la misma molécula que hemos utilizado para trazar el gas que es chocado. Y pueden ver los filamentos otra vez. Encontramos alrededor de unos 35 filamentos, todos apuntando hacia el centro de esta región.
Estos contornos que ven ahí son la emisión de gas ionizado, o sea que la explosión probablemente fue tan fuerte que también ya tiene gas ionizado alrededor. Aquí las dos circulitos que ven son dos estrellas, parecen ser masivas también, que son muy jóvenes. Y también pueden ver como otros cuadritos rosas, que son regiones donde se están formando estrellas también. Pero es el mismo mecanismo. Acá en la barra que pueden ver hacia la derecha muestra las velocidades radiales, que va súper alto, va desde menos 150 a 120, o sea, hay casi 300 kilómetros de velocidad. Es una cosa también muy, muy fuerte en velocidad. Si nosotros calculamos la energía cinética de esta explosión, pues nos vamos a encontrar que también tiene como 10 a la 48, 10 a la 49 ergios, o sea que es muy aproximada a una supernova. Y otra vez en el centro, pues no parecen existir estrellitas masivas, sino como que más bien en las orillas, probablemente es donde se encuentran las estrellas masivas que causaron esta explosión. Vamos a ver, por ejemplo, la mismo diagrama que les enseñé hace ratito. Este es un diagrama también donde está la distancia proyectada en segundos de arco por la velocidad radial, y pueden ver cómo todos los filamentos también parecen apuntar hacia un origen, que es una firma así de una explosión. Entonces este objeto también es algo como muy similar a Orión. Es una especie de explosión que ocurre cuando las estrellas se están formando, las estrellas masivas, al parecer cuando se están formando en cúmulos, tal vez interaccionan, algunas de ellas se fusionan y ocurren explosiones así espectaculares que están en el cielo. Nosotros pudimos hacer también una, una imagen en tercera dimensión de la explosión, como la hicimos en Orión. Pueden ver, por ejemplo, que también, si se fijan en la barra de la derecha, las velocidades más altas se encuentran a distancias más largas. Las velocidades más pequeñas pues están casi en el origen de esta explosión. Están todos estos filamentos apuntando hacia la explosión, o sea que fue algo muy similar a lo que ocurrió con Orión y que probablemente hizo que explotara las cosas, ¿no? En estas regiones de formación. Entonces, como que nos queda ahora algo como muy enigmático, ¿no? Al parecer, cuando uno va y trata de estudiar las regiones donde se están formando las estrellas, así que son muy masivas, estrellas azules, las superestrellas, pues parece que también hay explosiones, igual que cuando están muriendo, ¿no? Entonces, hasta ahorita pues no se entiende muy bien qué mecanismo haga que exploten las estrellas. Lo que se ha pensado es que probablemente de alguna manera cuando las estrellas probablemente se fusionen en estrellas masivas, el dir que estas estrellas se fusionen también pueden empezar a explotar y dejar estas explosiones que hemos ido nosotros estudiando. Por aquí hay un videíto que me gusta mucho mostrar, que ese es un experimento que hizo un grupo de físicos allá en Canadá, y lo que hacen es realmente como agarrar, por ejemplo, un detonante, que para esto es un explosivo, utilizan dinamita, luego ponen como particulitas así pequeñitas, ¿no? Puede ser de diferentes composiciones, pueden ser arena, también pueden ser como balitas de vidrio o de plástico, y las ponen todas ellas con una esfera muy delgadita para poderla cubrir, y adentro le ponen como agua, ¿no? Ponen algún líquido como agua, y lo que hacen es que detonan el, la dinamita, la onda expansiva va y pega, por ejemplo, a todas estas particulitas y las arroja hacia afuera con una gran velocidad. Pero como tienen el agua, pues dejan como trayectorias, ¿no? Entonces este tipo de experimentos lo que les ayudan es tratar de ver cómo son las explosiones o qué forma tienen las explosiones, y más o menos, si ustedes recuerdan
como la imagen que les mostré anteriormente de la explosión en Orión, es muy similar a lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Déjenme, se las pongo otra vez. Deja como todos estos filamentitos, si los pueden ver, en diferentes direcciones. Unos vienen hacia ustedes, otros receden de ustedes, tienen diferentes velocidades, pero es muy realmente parecido a cómo nosotros vemos estas explosiones que ocurren en el medio interestelar, ¿no? Como si de alguna manera algo explotara y deja como estas trayectorias que nosotros vemos a diferentes velocidades y con estos deditos como formados en estas nebulosas. Entonces lo que estamos tratando de entender ahorita, ya empieza a haber como varias gente en ciencias nucleares, en diferentes institutos, es tratar de hacerlo de manera teórica y tratar de entender qué es lo que ocurre para que estas explosiones vayan dando lugar, ¿no? Entonces déjenme suprimir eso. Entonces aquí ya para ir terminando, creo que si lo que les quiero dejar es que si tienen evidencia de algún fenómeno, pues no importa lo espectacular que sea, ¿no? Como decía Michael Faraday, sino que realmente si es consistente con las leyes de la naturaleza, pues puede realmente existir, ¿no? Entonces estas explosiones apenas las acabamos de ir descubriendo, son algo así como espectacular. Todavía no entendemos muy bien de cómo es que se forman, pero realmente parecen ser como muy maravillosas, ¿no? Y parecen estar dentro también, a lo mejor, de la física que nos han podido como entender. Déjenme ver si aquí tengo algún videíto que les pueda poner más sobre estas explosiones. No, ya no lo tengo. Pero bueno, si quieren, aquí termino y me pueden ir haciendo las preguntas que quieran. Muchas gracias, Luis. Una excelente plática, muy interesante. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. Sí, ¿Quién, claro. quién quiere preguntar? Anímense, jóvenes y profesores. Si no se animan, déjenme. Ok, César, adelante. Buenas tardes. Muy bonita plática, doctor Zapata. Tengo una pregunta. ¿Esta explosión se pudo ver a simple vista? Es una buena pregunta. Vamos, más o menos la explosión de Orión pudo haber ocurrido por ahí en la época de Galileo, hace como 500 años. Entonces lo que pensamos es que a lo mejor a simple vista no se lleguen a ver muy fuertemente. ¿Por qué? Porque realmente como están todavía embebidas en gas y polvo, mucha de la energía que va y se desprende, pues va hacia este gas y polvo. Entonces, lo que pensamos es que probablemente donde se lleguen a ver así como más fuerte o lleguen a brillar, es más bien en la región del infrarrojo, ¿no? En el infrarrojo lo que ocurre es que ese tipo de radiación es más bien radiación reprocesada, o sea que si tú calientas así el polvo que hay en el medio interestelar, ese polvo empieza a brillar y lo empieza a emitir en luz infrarroja. Entonces lo que pensamos es que probablemente estas explosiones a lo mejor se vean destellos en luz infrarroja así como muy fuertes. Y algo que es malo, pues es que en aquella época todavía no había observatorios de luz infrarroja, sino nada más podían observar con telescopios así muy pequeñitos, ¿no? Galileanos, y que probablemente no la hayan registrado. Hace como 500 años debe haber ocurrido la explosión en Orión. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿qué modelos hay actualmente, respecto a la explosión de estas superestrellas? Es decir,
¿qué tentativas de explicar hay, qué es lo que ocurre justamente al momento de hacer la explosión? Sí, pues eso es algo que todavía no entendemos muy bien y que los modelos apenas empiezan a surgir. Por ejemplo, ahorita con varios astrónomos de ciencias nucleares y el Instituto de Astronomía, hemos estado pensando, o han estado ellos pensando que a lo mejor si un objeto, vamos, si tú tienes un cúmulo de estrellas, ¿no? Estos cúmulos que tienen pues de cientos a miles de estrellas, y tú dejas que un objeto así que es como muy compacto, por ejemplo, una estrella de neutrones o algo muy compacto a muy alta velocidad o una estrella a muy alta velocidad atraviese ese cúmulo, probablemente lo que ocurre es que cuando atraviesa, y ya lo han descrito teóricamente, todos los objetos que estaban ligados empiezan a desprenderse y salen como eyectados hacia el exterior. Entonces ha habido gente que ha planteado que a lo mejor hubo algún objeto así muy compacto que pasó y ocasionó como esta explosión de la que nosotros vemos, y también puso como acelerar las estrellas que nosotros también observamos. Pero ese es así como un modelo que se ha tratado de explicar. Otro es que a lo mejor en las interacciones de los discos, cuando las estrellas empiezan a interaccionar por estar en los cúmulos muy cerca uno de otros, se acerquen tanto que la parte de los discos empiecen a ser eyectados en diferentes direcciones. Ese es otro modelo también que se ha planteado, pero no parece como explicar del todo, que realmente parece ser como una explosión, ¿no? Algo ocurre en estas interacciones que explota y manda todo este tipo de material hacia afuera, ¿no? Y todavía como que no se entiende muy bien cuál es el modelo que podría explicar este tipo de explosiones. Muy bien. Hay una pregunta de Tadeo y después de César. Adelante, Tadeo. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas. La primera pregunta es referente a la simulación que mostró. Me causa curiosidad cómo, cómo hacen la dinámica de la excentricidad para, para los objetos que están colisionando. O no sé si pueda compartir algún paper referente a eso. Sí, si quieres se lo mando a Pavel, Ok. el artículo donde describen las simulaciones. Realmente lo que ponen es mucha física, ¿no? Ponen hidrodinámica, ponen la gravedad, dejan que el gas se vaya concentrando, formen los cúmulos, y ahí empiezan a ver que cuando hay cúmulos, las estrellas empiezan a interaccionar, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Porque realmente es tan denso el ambiente que esa densidad y esa viscosidad hace que se empiecen a frenar los discos y empiezan a perder momento angular. Y una vez que empiezan a perder momento angular, empiezan a acercarse mucho los discos y a empezar a despedazarse, ¿no? Eso es algo que la gente ahora está pensando como algo muy dinámico. Anteriormente lo que se pensaba es que las estrellas eran como unas cosas así como islas cuando se formaban. Se formaban allá quietas, muy tranquilas, iban ganando masas sin que nada las perturbara, pero cada vez ahora hay como más evidencia que las estrellas cuando nacen probablemente nacen de manera violenta, y algunas veces pues ocurren estas explosiones que estamos viendo nosotros, ¿no? Sí, sí. Incluso se considera la pérdida de materia, ¿no? Una pérdida de Sí, pues la materia expulsión, de por masa. ejemplo, cuando están los discos, están acretando, ¿no? Bastante masa, y también están expulsando parte de esa masa, es más o menos como el 10% de la masa lo expulsan. Entonces esa expulsión, pues también a lo mejor tiene que ver algo, ¿no? Con este tipo de formación. Pero ahí pueden ver cómo va cayendo la nube y va formando estos disquitos y van como interaccionando. Ok, Muy bien. y Perdón. una última pregunta es referente a la bóveda celeste. O sea, ¿cuánto
¿cuál es el rango de visión que se tiene con el observatorio ALMA? Pues realmente, por ejemplo, algo que está restringido, uno podría ver todo el cielo, ¿no? Si quisiera, pero hay una parte restringida y es la parte sur y la parte norte de nuestro planeta. Por ejemplo, nosotros si estamos acá en América del Norte, solamente podemos observar una parte del cielo, que es la parte norte, ¿no? Imagínate, por ejemplo, tienes la esfera y si estás situado aquí, como que nada más vas a ver hacia esta dirección. Si estás situado acá, pues vas a ver hacia esta dirección. Entonces, muchos de los observatorios que tenemos en la Tierra, como que nada más ven una parte del cielo, ya sea la parte norte o la parte sur. ALMA, como está en Chile, pues ve más la parte sur o las cosas que están hacia el sur, no los objetos que están hacia el sur. Y ahí está como restringido un poco el cielo, pero por ejemplo los observatorios que están orbitando en el cielo, pues en algún principio ellos pueden ver todo el cielo, ¿no? No les estorba nada, a lo mejor cuando están en la dirección del sol, pues no pueden ver, pero en un principio todo el cielo lo pueden ver, toda la bóveda. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Había una pregunta de César, no sé si creo que ya no está. A lo mejor tuvo que salir. Bueno, ahorita si vuelve, yo tengo una pregunta. Bueno, yo no me dedico a esto, no conozco muy bien todos los detalles, pero me llamó mucho la atención cuando mencionaste de las explosiones estas que descubrieron, que Ajá. mencionaste que uno puede describirlo utilizando una especie de ley de Hubble, ¿no? Ajá. Entonces, pues eso rápidamente nos lleva a la cuestión de cosmología, ¿no? Y entonces no habrá posibilidad de utilizar, por ejemplo, relatividad general, por ejemplo, estos modelos de Friedman, Robertson, Walker, para estudiar esta parte nada más de cómo evolucionan las explosiones, o sea, desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico, por ejemplo, algo que hemos planteado es si cuando estas estrellas están fusionándose o están realmente amarrándose, no habrá también ondas gravitacionales, ¿no? Porque de alguna manera, si se llegan a fusionar y están ahí dando vueltas y vueltas, pues probablemente están también doblando el espacio-tiempo y están formando ondas gravitacionales, pero al parecer no serían tan fuertes como las estrellas de neutrones o hoyos negros, porque no son tan densas, ¿no? No son tan densas como un hoyo negro o una estrella de neutrones, entonces no doblan tanto el espacio-tiempo y probablemente no emitan tanta radiación o tanta radiación gravitacional o como ondas gravitacionales en estas fusiones. Pero con respecto a la ley de Hubble, eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque la ley de Hubble también viene de las galaxias que fueron como expulsadas en algún punto cuando ocurrió la gran explosión. Entonces las galaxias, si uno mide como las velocidades, ocurre algo como muy parecido a esto que nosotros estamos viendo. En las galaxias, si uno va viendo las velocidades, lo que pasa es que cada vez que están más lejos, las galaxias tienen velocidades mayores, ya sea están como yéndose al rojo con velocidades mayores, están recediendo y siguen una ley de Hubble porque las distancias o la separación entre las galaxias más grandes tienen velocidades más grandes. Entonces, una de las características de las explosiones parece ser que siguen, que si tú tienes una ley de Hubble, probablemente está relacionada con una explosión, ¿no? Entonces los filamentos también, como nosotros vemos los filamentos, es que en los filamentos aquellos que están como más cerquitas parecen tener velocidades más pequeñitas, pero una vez que se encuentran más lejos, tienen velocidades más largas y siguen también una ley de Hubble como una explosión, ¿no? Entonces una firma así especial de una explosión, pues parece ser una ley de Hubble, ¿no? Que siga una ley de Hubble, parece estar relacionada con las explosiones. Pero entonces sí podría modelarse con este espacio-tiempo de Friedman, Robertson, Walker, porque digamos a lo mejor sin materia oscura o algo así,
En Sí, principio, pero de ahí uno puede derivar esa ley de Hubble, ¿no? sin materia oscura, porque aquí en principio, pues no debería existir tanta materia oscura, ¿no? Como que tal vez más a grandes escalas. Y a lo mejor nada más la materia bariónica, aquí es Sí, nada donde más la materia bariónica, digo. sí, la pueda uno como modelar. Pues sí, Ok. en un principio. No, pues está muy interesante. Ya regresó César. César, ¿quieres hacer otra pregunta? Sí, sí, por favor, gracias. Doctor, ¿han medido la masa de estas estrellas errantes, estas tres que se observaron en la... ¿Son de baja De hecho, masa o cuál es la no, masa? son de alta masa, tienen como alrededor de 10 a 30 masas del Sol. O sea, son estrellas muy masivas. O sea que más o menos si calculamos toda la masa de cuando empezaron a interaccionar y de la explosión, probablemente hubo alrededor de unas 100 o 200 masas solares ahí metidas cuando esto ocurrió, ¿no? O sea que son eventos así muy violentos, realmente violentos que están ocurriendo. Ok, y otra duda que me surge es si estas estrellas están, están siendo eyectadas por la causa de la explosión y si es así, ¿por qué no es que no las destruyó la misma explosión? O sea, Pues esa es una buena pregunta, no lo entendemos, no entendemos todavía qué es lo que ocurrió así en un modelo teórico fuerte. Todavía no, todavía tenemos así como 10 años que lo empezamos a encontrar. Ahorita lo que nos sorprende es que al parecer las estrellas cuando nacen explotan y también cuando se mueren explotan las estrellas que son masivas, ¿no? Que eso es algo curioso. Pero sí, el modelo así a seguir todavía no lo tenemos. ¿O qué es lo que ocurre con las estrellas para que exploten, ¿no? ¿En dónde, en qué momento explotan o en qué momento avientan todo este material que nosotros estamos viendo cuando se están formando? Una de las ideas es que por lo mejor cuando se lleguen a fusionar, o sea, se fusionan, ahí exploten y avienten cosas y es lo que nosotros estamos viendo, pero no lo sabemos. Por ejemplo, imagínense en una supernova, lo que hace que exploten así tan violentamente es cuando chocan con el núcleo. Por ejemplo, imagínense una estrella que ahorita ya no entendemos mejor. Es que si tenemos una estrella masiva, ¿no? Muy masiva, cuando su núcleo se acaba su energía o se acaba el combustible, el núcleo este así de hierro que tiene tan fuerte, ya no puede producir más energía porque ya se vuelve el núcleo tan denso que ya no puede ir como perdiendo o formando más energía. Entonces, en un instante así de unos 2 o 3 segundos, el núcleo se colapsa, ¡pum! Así como si le quitaran el piso, ¿no? Se colapsa ese núcleo de hierro en las estrellas masivas y todas las capas exteriores que tiene la estrella como que aún no se enteran que su núcleo ya se colapsó y se colapsó probablemente en una estrella de neutrones o en un hoyo negro. Entonces todas las capas que tiene la estrella masiva va como si le cayera, si se le quitaran el piso cayendo hacia el centro, pero en el centro empiezan a rebotar. ¿Por qué? Porque viene y luego rebota con el centro ahora que es tan denso. Y ese rebote que se da expulsa todo el material a 10,000 kilómetros y forma una supernova, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos de cómo es que se producen las explosiones de supernova, pero en estas explosiones todavía no entendemos qué es lo que las produce, ¿no? ¿Dónde es donde expulsa como especie de material o forma esta explosión tan fuerte? Excelente, muy bien. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Sí, doctor, una última pregunta por mi parte. Quisiera preguntar si hay, no sé si entendí bien, ¿hay emisión de monóxido de carbono que se detectó producto de la explosión o hay espectros?
Sí, de hecho, nosotros podemos estudiar como la cinemática de la explosión. Lo que pasa es que cuando tú tienes una nube molecular, en esa nube molecular hay una gran cantidad de cosas, ¿no? Hay una gran cantidad, por ejemplo, de átomos. Tienes el hidrógeno, tienes helio, tienes carbono, tienes oxígeno. Y entonces en esas nubes hay ciertas condiciones que uno puede ir formando como moléculas y las moléculas pueden ir creciendo en complejidad. Por ejemplo, las moléculas así que se van formando primero son moléculas de H2. Las moléculas de H2 constan de dos hidrógenos, o sea que los hidrógenos de alguna manera van y se pegan y forman una moleculita que se forma, que se conoce como H2. Después pueden también tener un carbono y un oxígeno, y ahí en el polvo interestelar se empiezan a fusionar, sino a pegar, y se forma, por ejemplo, la molécula del monóxido de carbono, que sería como un carbono con un oxígeno, ¿no? Aquí en la Tierra, en la atmósfera, nosotros tenemos el dióxido de carbono, que es como un carbono y dos oxígenos, ¿no? Ahí también eso también existe en las nubes moleculares, pero en menor cantidad. Entonces, en las nubes moleculares hay como dos moléculas que son como muy importantes. Una es el hidrógeno molecular y el otro es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, tú lo puedes como excitar muy rápidamente, ¿no? Con una temperatura no muy alta, como en unos 10 Kelvin, 20 Kelvin, se puede excitar y empezar a emitir radiación. Entonces es cuando estas cosas, estas explosiones ocurren y avientan como estas balitas hacia el medio interestelar, dejan como una especie de estela, y en esa estela empiezan a excitarse las moléculas y empiezan como a emitir radiación, y esa radiación es la que nosotros podemos captar, como esas estelitas, si las ven por ahí. Se excita la molécula y nosotros la podemos captar y podemos ver como la cinemática de los filamentos o de la explosión, porque es como una huella que dejó. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, esas moléculas se excitan y se van borrando de, de nuestras imágenes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en las ondas submilimétricas es que podemos detectar radiación de diferentes moléculas en el medio interestelar, y eso nos permite estudiar como la física de estas regiones. Disculpe, sí, muy interesante y gracias por su respuesta. Justamente por eso, yo más o menos estoy trabajando en ese campo de obtener espectros de una secuencia isoelectrónica de alguna molécula o átomos, por ejemplo, en este caso monóxido de carbono. Es muy interesante saber. Y quisiera hacer una última pregunta respecto a si hay publicaciones de estos espectros, justamente revistas indexadas o revistas científicas. Sí, sí, hay muchos, ¿no? El monóxido de carbono, la molécula se detectó en el medio interestelar como en los 70s, o sea que ha sido muy utilizado por los astrofísicos durante mucho tiempo, ¿no? Para estudiar las regiones estas. Muy bien, hay tiempo para una última pregunta. Si no, pues creo que ya se discutió bastante y pues le agradecemos mucho al doctor Luis Zapata. Pueden hacer su reacción para ir creando la cultura esta de las conferencias virtuales. Y pues muchísimas gracias, Luis. No sé si tengas un poquito de tiempo, unos 10 minutos más para que te hagan una entrevista. Claro que sí. Ahorita por aquí debe estar Carlos, que va a encargarse de eso. Y pues a los demás, muchísimas gracias por asistir. Y pues ahora sí que les pido de favor si pueden retirar la sala para que se proceda a hacer ahora la entrevista, ¿no? Pues muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Y ya pues los artículos que me envíe el Luis, pues yo se los hago llegar. Tadeo creo que pidió. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias nuevamente por la conferencia.
Sí, no, pues a ustedes nos vemos en la próxima, que les vaya muy bien.